Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a los participantes de esta mesa, donde vamos a hablar sobre regulación y seguridad. Hoy nos acompañan con nosotros el doctor Marcelo Saín. Él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente se desempeña como ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. También está con nosotros el doctor Eduardo Villalba. Él es abogado, hoy es el secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se ha desempeñado en varios cargos en el área de seguridad, tanto en organismos privados como públicos. Así que les quiero agradecer a todos que hayan aceptado esta participación, que, bueno, conjuntamente con Luis, vamos a coordinar. Les quiero pedir a todos que obviamente se suscriban al canal de UNCTV para poder seguir estas charlas y obviamente también las que quedan grabadas pueden verlas, las que fueron con anterioridad. Así que bueno, comenzamos un poco esta charla, esta mesa muy interesante. Yo, la verdad que me gustaría abordar un poco un tema que creo que hoy el escenario internacional que tiene que ver con políticas de drogas está fragmentado. Es decir, que el tema del concepto de prohibicionismo está en crisis y eso creo que merece una reflexión. Hace más de 50 años que Estados Unidos comenzó lo que conocemos como la guerra contra las drogas, que eso tuvo objetivos formales que todos conocemos, que fueron la salud pública, la reducción de muertes, pero también sabemos que existieron otros objetivos que los podemos llamar objetivos reales. Así que a mí me gustaría que ustedes contesten si se han cumplido o no esos objetivos, si se han cumplido alguno, ambos. Así que bueno, le doy la palabra. Si querés comenzamos, Eduardo, por vos. Bueno, buenas tardes a todos y también muy contento de poder participar de esta charla en la que vamos a ir conversando de esta manera, también con Marcelo, que es un amigo y compartimos la gestión en estos momentos en distintos eh, roles, pero también con mucha responsabilidad y con criterios que a veces se ponen sobre la mesa en discusión y eso está muy bueno, y otras veces confluyen en poder llevar políticas activas y conducentes. Respecto de lo que vos planteabas, yo quería contar, sí, que en líneas generales, cuando nosotros asumimos el Ministerio de Seguridad de la Nación con Sabina Frederick, y en el trabajo previo que durante más de un año estuvimos haciendo en los equipos técnicos, en nuestro caso en los equipos técnicos del Frente de Todos, nos planteábamos inicialmente y en líneas generales esto de salirse del paradigma de la guerra contra las drogas. ¿Por qué salirse del paradigma de la guerra contra las drogas? En definitiva, sí, todos sabemos y conocemos ese criterio que vos planteabas a nivel global, que se planteó desde Estados Unidos, pero que se tomó en muchos lugares del mundo occidental. Pero nosotros veníamos de una gestión local, en este sentido, que adoptó ese mismo paradigma, pero a nuestro entender también lo tomó y adoptó desde un lugar muy, muy superficial, tampoco sin profundizar desde lo que el mismo paradigma y las acciones de ese paradigma planteaban o habrían planteado a lo largo de tantos años. O sea, una guerra contra las drogas, entre comillas, media trucha, digo, a mi modo de ver, ¿no? Porque la verdad que los últimos 4 años de gestión del anterior gobierno fueron hacia adelante sobre el paradigma de guerra contra las drogas, que se tradujo meramente en una persecución abierta hacia el consumidor y hacia el chiquitaje, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido quiero puntualizar eso, o sea, nosotros como gestión nacional
y en lo que nos planteábamos como tarea a realizar y en lo que trabajamos día a día y que después voy a contar un poquito quizá todo lo que significa ese tipo de trabajo, todos los aspectos que, que, que tienen que ver con esto, nos planteamos salirnos de ese paradigma de guerra contra las drogas. Y además de esa percepción respecto de la gestión anterior, también queríamos salirnos de ese paradigma de guerra contra las drogas o enfocar la problemática desde otro lugar, porque también vimos que en todos estos años en donde ese paradigma se llevó adelante, tampoco los resultados tuvieron éxito, ¿no? En ningún lugar de la región se puede decir que ese abordaje haya tenido éxito en números, que ese abordaje haya tenido éxito en tareas ligadas o relacionadas con la salud de la población, que ese abordaje haya tenido éxito respecto de la disminución de los delitos y las violencias, que ese abordaje haya tenido éxito en cuanto a la ramificación y diversificación de la problemática del delito complejo, incluso más allá del narcotráfico. Entonces, bueno, está a la vista que lo que hay que enfocar es en otro tipo de soluciones, en otro tipo de abordajes que son complejas, que llevan tiempo, que tienen su nivel también de profesionalismo, que tienen su nivel de conducción respecto de las fuerzas de seguridad, pero que deben empezar a hacerse de algún lugar y de alguna manera, porque los resultados arrojados de esa guerra contra las drogas no ha sido efectivo. Marcelo. Estás muteado. Muchas gracias, buenas tardes, compañeros, compañeras. Lorena, muchas gracias. Fede, todos los chicos y chicas del evento. Eduardo, bien dijo Eduardo lo que señaló. Yo quiero destacar de la pregunta tuya algunos títulos que después me gustaría desarrollar más en detalle. Y dejo abierto si hubiera preguntas o interrogantes con relación al tema de la gestión, pero trato de pensar esto independientemente de la gestión. Primer tema para mí, tenemos que hacer algo que nosotros en el ambiente y en la especialidad hace mucho tiempo sabemos, pero es bueno destacarlo frente al público, es hacer un esfuerzo enorme, y particularmente siendo funcionario público abocado a la gestión de estos temas, hacer una suerte de repudio a la fetichización de la droga. La droga es una sustancia como tantas otras, algunas prohibidas, otras no. Todos sabemos muy bien, los propios partidarios del prohibicionismo emiten anualmente documentos internacionales que dan cuenta que la inmensa mayoría de los consumos no son problemáticos, son consumos recreativos, o sea que hay un enorme mercado de transacción de una sustancia prohibida que se consumen masivamente de manera recreativa, pero que se construye todo un andamiaje cultural y de respuesta penal sobre la base de esta estupidez tan notable que es un mercado de sustancia que no es problemático desde el punto de vista predominante, pero que sirve para construir todo un dispositivo de regulación de cosas ajenas a lo que el propio paradigma indica de manera explícita y que me parece que es necesario problematizar. Además, a esta suerte de desfititización de la droga yo le quiero agregar un elemento importante. Todos los que son partidarios del prohibicionismo, en las respuestas institucionales que van desarrollando, van yendo abandonando tremendamente todo lo que es las políticas de prohibición. Estados Unidos, la mayoría de sus estados ya han entrado en estrategias regulatorias, dejando de lado todo este conjunto de discursos. En Europa hace muchísimo tiempo, pero lo más importante, aquellos que seguimos el estudio de las respuestas estatales a la problemática fundamentalmente de las drogas, vemos que aunque no lo digan y no lo reconozcan, ni en estructuras positivas, en plexos normativos o en discursos públicos, de hecho han desregulado ese punitivismo y han llevado adelante políticas
regulatorias de hecho. Inclusive si uno observa, pongo el título nada más, algunas transformaciones en los procesos penales con algunas figuras fundamentales, pero particularmente con la transformación del principio de oportunidad en manos de los fiscales dentro de los sistemas adversariales, nos vamos a dar cuenta que en el fondo, cuando eso se aplica a lo que es el control del narcotráfico, de hecho, estamos en una clara estrategia institucional desregulatoria. Con lo cual, digo, me parece que la guerra contra las drogas es un gran verso que nosotros, más que combatirlo discursivamente, tenemos que ser conscientes de eso, relajarnos un poco y tratar de llevar adelante políticas mucho más a tono de lo que ellos están haciendo. Eso es una primera consideración. Segundo, para mí el problema no son las drogas, para mí el problema es el crimen y la violencia. Punto. Esto lo tenemos muy claro, y lo tenemos muy claro en Santa Fe particularmente. Porque a nosotros el día que vemos acá la transformación del mundo criminal abocado al narcotráfico, por ejemplo, una de las organizaciones más importantes en los últimos tiempos, no solamente se han dedicado al narcotráfico, yo diría han dejado el narcotráfico de lado como actividad supletoria y la organización se reconstituyó en torno de la industria de las extorsiones. El mismo grupo que nació, se expandió, se hizo un grupo importante, se consolidó en el ámbito criminal con una interrelación muy fuerte con el propio Estado rosarino, hoy se dedica a las extorsiones. Lo cual nos da cuenta de algo que hace muchos años, bueno, venía de Colombia, nuestro querido amigo Juan Gabriel Tocatlán destacó que es que el problema no es el narcotráfico ni las drogas, el problema es el crimen organizado. Entonces, cuando vos pones el eje en el crimen organizado, relativizás los negocios en torno del cual se estructuran las problemáticas del crimen organizado. Y yo veo que cuando se coloca la problemática del crimen en torno, o se encubre en torno de la guerra contra las drogas, perdemos de lado dos cuestiones que son fundamentales en materia de drogas y de narcotráfico. Primera cuestión, se pierde de vista que los mercados de drogas ilegales en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo tienen un altísimo nivel de protección estatal. El Estado forma parte del negocio. Los mercados más estables, más expandidos, mejor regulados y los más pacíficos son los que tienen mejor protección estatal. Invito a que lean una teoría del narcotráfico muy interesante, que es la de Gustavo Duncan, un estudioso colombiano que hoy reside en Estados Unidos, y él dice con absoluta claridad, las ganancias extraordinarias de la criminalidad estructurada en torno de los mercados de drogas es de tal magnitud que no tienen costos como cualquier negocio capitalista legal. Pero el problema que tienen, que no tiene un negocio capitalista legal, es que tienen que afrontar un costo de protección elevadísimo. Es decir, parte de la enorme rentabilidad que generan, tienen que invertirla en garantizar una estructura de protección que les permita hacer viable el negocio. Y es mentira que hay una relación, está largamente estudiado en el campo de las ciencias sociales, entre violencia y crimen organizado. Hoy está muy estudiado, cito algunos, Benjamin Lessing, Durán Martínez, María Angélica, ¿no? Durán Martínez, muchísimos que ya sabemos que hay mercados de drogas regulados estatalmente a través de redes criminales complejas que son muy pacíficos e invisibles. Que la clandestinidad estatal del negocio es eficaz. Y tenemos otros mercados que por razones muy diferentes son extremadamente violentos. Porque hay competencia criminal comercial, tiene que ver mucho eso en la variable estatal. El Estado eficaz en el control ilegal del narcotráfico es un Estado que garantiza la paz, porque garantiza a través de la paz que el negocio sea un negocio viable desde el punto de vista político y social. Este es un aspecto que es importante. Cuando vos trabajás la guerra contra las drogas, el Estado asume en el discurso cultural de la guerra contra las drogas una impronta de externalidad respecto del negocio criminal que no es cierta. El Estado forma parte del negocio criminal. Vale decir, si yo hago guerra contra algo, yo estoy afuera de ese algo.
pero acá el Estado forma parte de la estructura, digamos, de este andamiaje complejo criminal. Por ende, lo que evita el concepto de guerra contra las drogas fundamentalmente es dar cuenta de esa protección estatal. Y la verdad es que aún nosotros en altos cargos públicos no debemos evitar señalar de que tenemos que poner en la agenda que parte de los estados que nosotros mismos gerenciamos participan del negocio, porque sin ese diagnóstico cierto es muy difícil poder establecer intervenciones importantes. El segundo aspecto que evita, oculta, enmascara el discurso de la guerra contra las drogas en materia de criminalidad organizada es lo que es la gestión de la economía derivada. El tráfico solo está en la periferia, los muertos están en la periferia. Digamos, cuando en verdad hoy ya hemos llevado adelante, con la llegada nuestra al gobierno, una serie de investigaciones que le pusimos luz a lo que todo el mundo acá sabía, pero se hacían olímpicamente los tontos, y es que el circuito financiero formal, empresas reconocidas, financieras reconocidas y emprendimientos inmobiliarios de alta gama, de gente renombrada, que fueron emprendimientos o instancias o plataformas financieras utilizadas para la canalización de las ganancias extraordinarias de la soja hace 10 años atrás, hoy canalizan negocios del narcotráfico, canalizan rentabilidad del narcotráfico. El narcotráfico acá no ha creado circuitos de lavado de dinero propios. El narcotráfico lava el dinero con las históricas plataformas financieras e emprendimientos inmobiliarios de la gente bien, de la gente que no está vinculada al mundo criminal. Porque pasó algo que es lógico en el mundo de los negocios. Cuando vos tenés un dispositivo financiero para lavar dinero de la evasión tributaria o del contrabando, y tenés una estructura de inversiones para traducir esos activos en activos reales, como pueden ser edificaciones, barrios privados, etcétera, etcétera, y a vos la plaza se te seca, empezás a recibir guita de lo que venga. Y esta gente no tiene patria. No le importa si el dinero viene de un barco que salió de San Lorenzo con la soja en negro o si viene de la periferia rosarina de la venta masiva de cocaína. No tienen ningún problema. Entonces, estos dos aspectos que yo señalo, primero, digamos, empiezan a correr el velo del carácter supuesto plebeyo del negocio del narcotráfico y ya coloca el fenómeno adentro de la ciudad. Como decimos en Rosario, adentro de los bulevares, digamos, donde está la gente que reclama por la inseguridad. Esto me parece que es un segundo aspecto interesante. Dejo los títulos nada más. Lo último que quiero señalar es, hagamos también una desmitificación de lo que son las políticas de seguridad. ¿Qué es hacer política de seguridad? Hacer política de seguridad, aún en el Estado de Derecho, reivindicando el Estado de Derecho, implica transaccionar con el crimen. Implica tener capacidad de establecer nuevas reglas de juego, porque el problema más serio que hay en materia de control del narcotráfico o de la criminalidad vinculada al narcotráfico es que todos sabemos que no se puede ir al narcotráfico cero. Con lo cual todos sabemos, aún los más duros guerreros contra la droga, que no se pueden llevar adelante políticas que conduzcan a que no se tome más cocaína, no se fume más marihuana y no haya un mercado, digamos, que transaccione de manera ilegal este conjunto de mercancías. Con lo cual todos partimos de la afirmación hipócrita de que vamos por el control total del narcotráfico, pero todos sabemos que en el fondo lo que queremos es un narcotráfico que no sea violento, que no controle fiscales, que no controle policías, que no controle poblaciones y que no ejerza dominio territorial o gubernamentalidad paralela.
Eso es todo. Y eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Cuando vos decís, yo quiero un narcotráfico pacífico, que sea externo al Estado, que el Estado establezca reglas de juego sin asociarse, sin apropiarse ilegalmente de esa rentabilidad y sin hacer lo que se ha hecho históricamente en Argentina y aquí en la provincia de Santa Fe particularmente, aunque se ofendan nuestros gobernantes precedentes, es el pacto con la policía para que la policía controle los mercados de manera ilegal, se apropien de parte de esa rentabilidad y tengan la esperanza de ir a una suerte de gestión pacífica de los territorios, que además fracasaron. Esto es importante saberlo para entender definitivamente que nosotros tenemos que sacarnos el velo de la cara y llevar adelante políticas serias en esta materia. En concreto, yo les cambio la lucha al narcotráfico como ministro de Seguridad acá en Santa Fe a cambio de un narcotráfico pacífico que en el fondo abastece el mercado por el que los hijos de la clase media y alta toman de manera recreativa drogas que hoy están prohibidas. Bien, bien. Bueno, Marcelo, me abriste 1000 disparadores, ¿sí? O sea, ya me cambió el orden de todo, pero la verdad vale la pena. Entiendo que cuando me preguntan qué traería una regulación o algo así, yo siempre contesto, regulación hay. Hoy hay una regulación de hecho llevada a cabo por ciertos sectores o por las fuerzas de seguridad, y el tema es que tenemos una regulación que no logra controlar. Bien. También estoy de acuerdo en esto de que las políticas abstencionistas no existen, está absolutamente reconocido. La gente no va a dejar de usar sustancias, ninguna, ni legales ni ilegales. También estoy de acuerdo con eso. A lo que me lleva esto, quizás estoy adelantándome mucho, porque yo la verdad iba a entrarte con una pregunta por otro lado a los dos, pero claramente, si lo que queremos es una regulación eficaz, ¿sí? Y un narcotráfico tranquilo y no violento, una regulación amplia que implique todo esto, ¿no sería aún más eficaz que un narcotráfico no violento? Una incorporación al mercado legal de forma amplia. Ponele, a ver, hablemos de lo que podemos. Digo, en principio de la marihuana, porque permite la cosa esta de el abastecimiento. Digo, no me veo instalando laboratorios de cocaína pura, si bien los tuvimos y se usaba mucho a principios del siglo acá en Argentina. Conocemos todas las historias de este tipo de los médicos, de las farmacias como los primeros dealers, ¿no? Y cosas por el estilo. La pregunta que les hago es, y a esto que dijo último Marcelo, es: la forma más eficaz de lograr un mercado pacífico, ¿no sería la transparentación de ese mercado y la regulación? El que quiera. Como quieras, Eduardo. Bueno, a ver, cuando hicimos las charlas previas con Osler y la compañera, yo les dije, no les voy a dar muchas novedades desde mi parte de este lugar, porque es difícil generar títulos. Igual Marcelo lo va a hacer y sé que lo va a hacer y lo va a hacer con altura, porque lo conozco y disfruto mucho también cuando compartimos algunos espacios o leemos sus trabajos. Pero, a ver, yo te quiero dar un ejemplo sobre esto, muy significativo, que es el de la regulación o autorregulación o una regulación de hecho del movimiento del narcotráfico, entre comillas, también, ¿no? Por todo lo que puede llegar a implicar, porque sabemos que es limitado nominar solamente al comercio de marihuana y cocaína, o circunscribirlo al narcotráfico, pero lo quiero dar como ejemplo nomás, lo que ha pasado en la pandemia, de cómo el movimiento de la comercialización de las sustancias, también de la introducción de sustancias en el país,
fue de la mano del mismo movimiento económico, por un lado, y de restricciones, por otro, que la pandemia impuso durante este año. Más allá que los niveles de incautación, por ahí en algunas sustancias, incluso han sido superiores a los de los últimos años, es interesante ver en este sentido cómo el mismo mercado del narcotráfico, de vuelta entre comillas, regulado o autorregulado por el traficante, regulado o autorregulado por la Fuerza de Seguridad Interviniente X, regulado o autorregulado por el mercado, por el Estado, ¿no? En su intervención para perseguirlo penalmente, se movió a la par del movimiento económico del país, del movimiento económico que dejaba margen, para el cual dejaba en margen las restricciones, tanto vehiculares, las restricciones de frontera y las restricciones del ASPO, y cómo se movió también durante los distintos meses de menor circulación al principio y mayor circulación después. Esto nos habla un poco también de lo que vos mismo planteás, o sea, de que hay situaciones externas a la intención de la persecución penal y de la incautación de la sustancia y del accionar y los dispositivos de securitización que se plantean con las fuerzas de seguridad, en nuestro caso con las fuerzas federales, que son extra a estas circunstancias. O sea, la marihuana, por ejemplo, se siguió moviendo, salvo el primer mes de pandemia, se siguió moviendo de la misma manera que se movía habitualmente en el NOA y en el NEA, y especialmente en el NEA. Las incautaciones de marihuana, de una sustancia que sabemos que en su mayoría proviene de los países limítrofes, especialmente de Paraguay, el río es una vedette en este sentido, siguieron rápidamente, retornaron a poder moverse y comercializarse en los mismos niveles que se hacía previo a la pandemia. O sea, digo, una sustancia que tiene su cultura de comercialización en un sector del país y su cultura de persecución con determinadas fuerzas federales, principalmente la prefectura, que rápidamente adquirió movimiento y comercialización. Nosotros llevamos incautados en lo que va del año 144.345 kilos de marihuana, y eso es un 31% más inclusive de lo que Patricia Bullrich dijo que incautó en el gobierno anterior, digo, con esto que decíamos antes, con la lógica de la persecución penal en esa lucha contra el narcotráfico. Y quiero decir que lo hemos hecho con menor cantidad de operativos también. Lo que arroja un análisis sobre la efectividad también de esa persecución. Y la cocaína actuó también de la misma manera que actúa de acuerdo a cómo se movió el mercado en ese sentido. Nosotros los primeros 4 meses de pandemia no vimos movimiento de esta sustancia en los lugares y en los ingresos que habitualmente se producían, por un lado por el cierre de la frontera, por otro lado por el cierre de la actividad de la aeronavegación, por el otro lado del cierre de los circuitos que esta sustancia tiene, que generalmente también reportan a mercados y a rutas internacionales que van más allá del país limítrofe o el país cercano, y la persecución y la incautación y la aparición de esta sustancia en el mercado, entre comillas, se movió de esa manera también, disminuyendo, en este caso, muy, muy llamativamente respecto de los años anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, a la pregunta que vos hacías, quiero decir que hay elementos que
tienen que ver y que hay que estudiar y hay que profundizar respecto del movimiento de estas sustancias y esta comercialización que exceden a la intención de su persecución o su regulación o no, y en este caso la regulación de lo que pueda establecer meramente una normativa. Por supuesto que la normativa nos va a marcar los parámetros en donde nos podamos mover con las fuerzas federales, con la justicia, con el consumidor, con el habitante del país, con el narcotraficante también, pero hay muchos más elementos que tienen que ver con esta supuesta mera regulación desde el punto de vista jurídico normativo que tenemos que empezar a trabajar y que intervienen en el desarrollo de este mercado. Bien, Marcelo. Estás muteado, Marcelo. Perdón. Ahí estamos. A tu pregunta respondo sí, tenés razón. El problema es que tenemos que gestionar la transición hasta entonces. Como cuestión individual, yo debo decirte, personal, debo decirte de que nosotros nos debemos como país una larga discusión acerca de estas cuestiones y además asumir algún tipo de posición en términos generales al respecto. Yo lo que vemos todos, me parece a mí, es que hay procesos de transición institucional hacia esquemas regulatorios que salen claramente del prohibicionismo y los más simpáticos, más allá de la enorme simpatía que a mí me genera el caso uruguayo, digamos, los más simpáticos son los estados dentro de Estados Unidos, porque tienen una significación política muy particular. Yo diría, bueno, ese proceso va a llevar un tiempo. Yo creo, no sé cuánto, pero en algún momento se va a discutir definitivamente esto. Hay muchos autores que destacan que cuando vos construís un andamiaje institucional que vive de un problema, cuando ese problema se transforma o se extingue, hay una devoción de ese dispositivo por reproducirlo al mismo. Esto pasa en los aparatos de seguridad, pero también en la enorme burocracia internacional que vive diletantemente del negocio de las drogas y que lamentablemente nosotros no formamos parte de esa burocracia. Habiendo tenido tanta oportunidad de formar parte de esos organismos internacionales, trabajar 4 o 5 horas por día, vivir en Suiza y debatir sobre la desregulación. Bueno, más allá de la broma, digo, sinceramente, digamos, esa burocracia, esa estructura ya tiene vida propia, los aparatos de seguridad ya tienen vida propia, hay circuitos presupuestarios, hay estructuras administrativas. Hay un juego de poder que está en juego cuando se discute la transformación del prohibicionismo hacia, digamos, instancias más regulatorias. Las estrategias regulatorias ponen en tela de juicio todo este enorme andamiaje y, bueno, evidentemente ahí va a haber una tensión enorme. Yo lo que digo es, mientras tanto, Luis, tenemos que gestionar esta coyuntura. Y la mejor manera de gestionar esta coyuntura es empezar a asumir claramente ciertos principios, ciertos ejes, que me parece que a uno lo colocan en una situación mucho más inteligente. Mira, yo te voy a contar algo, lo explico para no hacerlo tan teórico. Nosotros acá el año pasado, con fiscales de Rosario, hicimos una investigación maravillosa, poco estudiada en la Argentina. Yo ahora siento el poco federalismo, digamos, que hay en nuestro país, un federalismo de chamullo, pero la verdad es que las estructuras gubernamentales son del AMBA, no son federales. Acá se conoce muy poco lo que pasa en el país, en el interior. Pero nosotros hicimos una investigación muy grande sobre una red criminal muy importante que se estructura en torno al narcotráfico y desarticulamos la estructura criminal, toda la primera línea de lavado de dinero, la inmediata a la organización, la estructura armada de la organización con gatilleros profesionales y toda una red de protección de altos gerentes policiales que eran intocables años anteriores. Todo eso ahora, cuando todo el mundo está preso preventivamente de manera cautelar, muchas de esas personas quieren
quieren negociar con el Estado una salida más benévola a partir del cúmulo de pruebas que se pusieron en juego en las audiencias imputativas para salir en libertad, aminorar hasta donde puedan, no imputaciones penales en cuanto a la calificación, pero sí una escala, digamos, de punición menor. Entonces, el principio de oportunidad, que acá es importante, empieza a ser de alguna manera travestido a través de lo que son los procedimientos abreviados. Entonces, vamos construyendo toda una estrategia de acorralamiento del líder de la organización, negociando procedimientos abreviados siempre que se reconozca que formaban parte de la asociación ilícita. ¿Para qué? Para llegar al juicio de una manera mucho más sólida contra el núcleo duro de la organización. ¿Qué quiero señalar yo con esto? Fíjate vos, primera cuestión es, esto lo hacemos con la justicia federal y estamos hablando de una organización narco. Significa que travestimos la investigación con delitos ordinarios porque la justicia federal de Rosario está pintada. Es un derroche de dinero de jueces fiscales que no laburan, no trabajan y por ende, digamos, no dan cuenta de estas grandes organizaciones. Pero también estamos demostrando que la justicia provincial puede llevar adelante investigaciones que van mucho más allá del porrito, aún no teniendo la competencia asignada conforme al artículo 34 de la ley 23.737. Pero hay voluntad política y hay una estrategia de persecución penal a tono con esa voluntad política. ¿Qué quiero señalar con esto? Que mientras tanto lo que nosotros estamos haciendo es una suerte de regulación. Todo el tiempo estamos negociando con los delincuentes. Estamos negociando cargos, estamos negociando situaciones coercivas, digamos, atenuación de situaciones coercivas, digamos las cosas como son. Digamos, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es generando condiciones que nos permitan a nosotros una idea fija que tenemos, que es atenuar la violencia. Entonces, yo lo que quiero señalar, Luis, con tu pregunta que es pertinente, es, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque vos tenés un andamiaje jurídico institucional fuertemente punitivo, un dispositivo de seguridad que es poco punitivo, yo te diría, es más regulatorio y legalmente hablando que punitivo de verdad, pero vos lo tenés que gestionar. Entonces yo creo que esto es lo que hay que hacer. ¿Qué creo que hay? ¿Cuál es uno de los ejes fundamentales en esa transición? Fortalecer mucho el Estado y fortalecer mucho el Estado en la capacidad de persecución penal y de investigación de estos grupos, porque es la única manera que vos te podés parar fuerte frente a ellos para negociar en el marco de una estrategia regulatoria. La regulación requiere de un Estado que sea la autoridad superior siempre. En la regulación hay pacto. En la regulación yo negocio, pero si te la tengo que poner, te la voy a poner. Y nadie es superior a mi Estado. Vale decir, no hay regulación sin un Estado fuerte. Si vos tenés dentro del Estado sectores policiales que están transaccionando a espalda de la conducción, digamos, y de manera ilegal, se debilita el Estado, se debilita la capacidad regulatoria. Fíjate lo que pasa en Europa. En Europa todo el mundo sabe dónde se compra droga, de qué manera, cómo llega la droga al lugar, pero las fuerzas de seguridad no participan en el negocio. Ahora, cuando te la tienen que poner, te la ponen. Pero, ¿qué hacen? ¿Por qué dejan que el puerto de Hamburgo sea un despelote a la 1 de la mañana? ¿Por qué dejan que en el centro de Ámsterdam pasen las cosas que pasan? ¿Por qué en determinados lugares de Londres pasan las cosas que pasan? Saben de que esas cosas pasan. No participan del negocio, no se llevan una moneda y cuando necesitan, rompen. Eso es un Estado inteligente, eso es una estrategia de control, no de las drogas, de la criminalidad inteligente. En la Argentina no estamos a la altura de este debate. En la Argentina no estamos a la altura de este debate. El Estado argentino, los funcionarios, todos nosotros, la política argentina no está a la altura de este debate. No quiere discutir estas cosas.
Ahora, una pregunta que me interesa. O sea, hace más de 30 años que fue sancionada la ley de drogas, hace más de 10 años que la Corte Suprema de Justicia sacó el trascendente fallo Arriola, donde obviamente recomendó que no hay que perseguir a usuarios, ¿sí? Pero todos sabemos y conocemos que con las estadísticas, y podemos acudir a las estadísticas que publica a partir de su fiscalía el doctor Federico Delgado, que hay tantos presos que fueron detenidos por tenencia como por comercialización. Entonces, la pregunta un poco es, ¿cómo pueden las fuerzas de seguridad distinguir entre el narco y el usuario, el consumidor? Y si a esto hay que generar algún tipo de capacitación para que no se siga yendo contra el usuario, porque hoy se sigue criminalizando al usuario. Bueno, en principio quiero decir que seguramente las fuerzas de seguridad, desde sus eslabones más encumbrados hasta el último eslabón, saben o conocen muy bien, por lo menos hablo de las fuerzas federales, saben muy bien quién es el narco y quién es el consumidor, y saben muy bien en los distintos niveles también quién es el narco integrante de una organización criminal compleja y quién es el narco del barrio y quién es el consumidor o el soldado del barrio. Bueno, todo eso lo sabemos y conocemos y sabemos que eso existe. Para mí el tema de las fuerzas de seguridad en todos los sentidos respecto de su actuación, y en también, el que tiene que ver con la persecución del narcotráfico, aunque yo estoy de acuerdo con Marcelo que la persecución es la del delito complejo en general, en donde está también el narcotráfico. Es un problema y es un tema de conducción de esa fuerza, ¿no? De conducción efectiva de esa fuerza, tanto de sus oficialidad superior, en el caso de las fuerzas federales, como de la conducción por parte de los civiles, o sea, la conducción nuestra efectiva y de los lineamientos que se le imparten, en este caso, del Ministerio de Seguridad Nacional a las fuerzas federales. Yo les quiero comentar también, poniendo algún ejemplo muy burdo, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad, una de las primeras visitas que hicimos fuera de Buenos Aires fue a Mar del Plata, y en Mar del Plata había efectivos desde hacía unos meses, efectivos de gendarmería. La gendarmería es muy afecta a mostrar PowerPoint a sus funcionarios y a sus visitas respecto de las acciones que realizan y de los trabajos que hacen habitualmente, y en esas presentaciones de PowerPoint, que teníamos las primeras junto a Sabina, nos mostraban placas del trabajo que hacían y nos mostraban placas que tenían que ver, estábamos hablando de 300, 400 efectivos de gendarmería puestos en Mar del Plata a instancias de un requerimiento electoral, ¿no? Que se hizo entre medio de las PASO y de la elección general para poder ganar esa elección. Bueno, y en esas placas que veíamos el 30 de diciembre, nosotros hacíamos unos días que estábamos en el ministerio, nos mostraban los operativos que hacían y nos mostraban el nivel de incautaciones que se realizaban. Entonces, por ejemplo, una placa era cocaína, 27 gramos. Y entonces nosotros nos mirábamos con Sabina, con la ministra, y decíamos, perdón, una pregunta, comandante, ¿27 gramos qué? 27 gramos en el día, en el operativo del turno. No, doctor, 27 gramos en el mes de octubre del 2019. Entonces, a ver, y nosotros nos mirábamos y planteamos, bueno, ya con el hecho de hacer esa pregunta, estamos cuestionando a los tipos para los cuales esa cantidad era algo que para ellos se podía mostrar en un PowerPoint, o sea, se podía mostrar en una presentación. Para nosotros era casi vergonzoso mostrarnos eso
eso como un logro de gestión o de acción de la fuerza de seguridad durante todo un mes con 300 gendarmes en una ciudad como Mar del Plata, además estamos diciendo, no estamos hablando de otro lugar. Entonces, nosotros vimos al llegar al ministerio que además para revertir este tipo de iniciativa que se había desarrollado durante los últimos años, que era ir a buscar el chiquitaje y hacer operativos espectaculares para tener ese tipo de incautaciones. Entonces íbamos a tener que hacer un trabajo y una tarea con las fuerzas de seguridad muy largo, una pedagogía muy permanente, muy larga, y marcar muy bien los lineamientos de lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos trabajar hacia los grandes volúmenes, trabajar en la trazabilidad de esa comercialización desde el momento que entraba la sustancia hasta el momento que se vendía, trabajar sobre las organizaciones delictivas complejas, y marcar que si bien íbamos a cumplir con la ley, porque teníamos que seguirlo haciendo mientras no haya otra ley, nuestro interés de persecución estaba puesto en un determinado lugar. Con esto digo, te respondo la pregunta. A mí me parece que sigue siendo esa pedagogía a realizar, pero también ese alineamiento. La pedagogía lo digo acá en un ámbito académico y desde un punto de vista muy formal, pero en realidad son los lineamientos que uno le da a la fuerza de seguridad respectiva de por dónde quiere ir su política criminal, para qué sirve la fuerza y qué tiene que hacer. Me parece que, a mí me parece que sigue siendo un tema de conducción. Después viene todo lo otro, después viene la profesionalización de la que tanto hablamos, nos llenamos la boca de esta palabra durante tanto tiempo respecto de la fuerza de seguridad, pero realmente hay que encararla en todos los niveles, y hay que consensuar, inclusive me parece a mí, con las policías provinciales, los lineamientos generales de esos niveles de profesionalización, el crecimiento, como decía Marcelo ahora, en la investigación criminal, es un lineamiento para nosotros importante, revertir en las fuerzas federales de seguridad la situación que hoy existe respecto de poco personal dedicado y especializado y con los recursos para llevar adelante una investigación criminal que vaya acorde también a lo que se viene, porque digo, también se viene en materia de reforma de la justicia el proceso acusatorio, y ese proceso acusatorio, por ejemplo, va a necesitar mayor cantidad de personal, efectivos, profesionales dedicados a la investigación criminal que puedan llevar adelante ese proceso de la mano a lo que la justicia y la fiscalía le vayan indicando. O sea, pero bueno, me parece que tienen que ver con el llevar adelante todos estos elementos que estoy enunciando y una fuerte conducción y lineamiento respecto de la política que se quiere llevar a cabo. Bien, todas preguntas muy interesantes. Yo quiero también, en función de no esmerilar la capacidad de reflexión crítica de todos, hacer alguna aclaración, Luis, y al mismo tiempo, destacar lo siguiente. Uno tiene un conjunto de concepciones y de ideas, particularmente aquellos que hace tiempo nos dedicamos al tema, que después cuando vos llegás a las estructuras estatales, vos tenés un andamiaje político. Es decir, yo estos temas los trabajo con el gobernador, trato de colocar determinadas preocupaciones con el gobernador y vamos construyendo una decisión política, vale decir, los funcionarios no pueden hacer y llevar adelante lo que les parezca. Siempre vos tenés la decisión de no asumir si no hay un acuerdo estructural con el gobernador o con el presidente que te ofrece algo, o de irte si evidentemente, digamos, la cosa va para un lado en la que si vos sos economista ortodoxo o heterodoxo y te pide de repente el presidente hacerme un ajuste ortodoxo, vos decís, no sirvo
y además no voy a poder hacerlo. ¿Qué sé yo? Si Omar me pidiera a mí, disfrazate de comisario, andá a los operativos, tirate de arriba de un helicóptero, y andá a las 4 de la mañana a hacer una invasión, a una toma de tierra, me decís, mira, loco, llama a otro, yo me voy, yo me piro, es decir, yo no sirvo para estas cosas. Y vos, acá los votos del pueblo fueron para vos, no para mí. Así que esto es una primera aclaración. Uno tiene que ir construyendo una decisión política adentro de sus propias estructuras. Déjenme contarles a todos que yo pertenecía al peronismo muchos años. La verdad que durante la etapa anterior del gobierno peronista, todas las discusiones que hemos tenido en materia de reformas institucionales vinculadas a estos temas, las perdimos en manos de la derecha peronista. ¿Está claro? Digo, para decirlo mal y pronto, los Arlanian y los Saín, que fuimos bomberos para apagar incendios en situaciones de crisis, que llevamos adelante reformas que eran más reformas ministeriales, digamos, que gubernamentales, cuando necesitaron de otros, digamos, de los que se vestían de combatientes, de los que pactaban con la seguridad, con las estructuras policiales y demás, digamos, ganaron ellos. Nosotros la discusión la perdimos. Siempre fuimos sectores que hemos resuelto problemas en la emergencia, pero nunca hubo una disposición dentro del peronismo a un debate más o menos progresista en torno de estas cuestiones. Es decir, a veces se gana, a veces se pierde. Hay un punto en el cual yo estoy agotando mi paciencia en este conjunto de debates, porque hay momentos que vos decís, ya hasta acá llego, hasta por una cuestión biológica. Yo fui viceministro en la provincia a los 35 años, fui interventor en la PCA a los 40, ahora tengo 55, me canso mucho. Y aparte soy cascarrabia. Digo, esto lo digo para poner un poco de racionalidad en el sentido de que nosotros no somos libres pensadores. Yo en la Universidad de Quilmes digo lo que quiero, porque a mí nadie me controla. El techo de lo que yo pienso y planteo soy yo. En cambio, en las estructuras de gobierno, yo tengo que tratar de convencer y tratar de construir una opción de poder al respecto. Digo esto porque siempre hay, desde la perspectiva académica, algún principismo de que vos crees que cuando vos llegaste acá vos vas a llevar el tren para el lado que vos querés, y esto no siempre se puede. Hecha esta aclaración, yo voy a señalar algo que me parece que es importante. ¿Por qué yo digo de que no hay una disposición institucional a discutir esto, más allá de todo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Seguridad al respecto, que poco a poco vamos colocando los temas en el día a día, digamos, y caso por caso, eso de manera conjunta con Eduardo, y particularmente con Eduardo o el equipo de Eduardo, porque le toca manejar estos temas con nosotros. Una de las expresiones más acabadas de la falta de voluntad de discutir estos temas es que no hay reformas institucionales a tono con lo que estamos hablando. Si vos tenés, como dice Eduardo, un sistema acusatorio en ciernes, yo se lo dije al presidente hace 15 días, la verdadera reforma judicial para nosotros es la aplicación inmediata en donde se pueda del Código Procesal Penal, no designar más jueces de instrucción. Si vos engordás la justicia de instrucción, estás equivocándote el vizcachazo. Es más, si querés romper el poder de Comodoro Pi, convertí a Comodoro Pi en jueces de garantía, agarrá los fiscales federales de capital, los fiscales nacionales de capital, ahí tenés 80 fiscales en la justicia adversarial y se acabó el poder de Comodoro Pi. Pero si vos seguís nombrando jueces de instrucción por doquier y creés que el corazón de la reforma judicial es eso, estás equivocado. Hay un error de estrategia. La mejor manera de diluir el poder de la justicia inquisitorial anclada en Comodoro Pi y en un montón de jueces de instrucción que son más vagos que jueces en el interior del país es construyendo definitivamente un ministerio público de la acusación fuerte que no puede ser dirigido, digamos, por una persona como Casal, claramente, eso se tendría que haber resuelto, y avanzar, por ejemplo, ahí va, en la creación de una policía especializada para investigar criminalidad compleja en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. Aprendan de Santa Fe. En Santa Fe organizamos el organismo de investigación y en un año ya tenemos capacidad para investigar lavado de dinero, redes criminales complejas, hacer inteligencia de campo. Es decir, se creó una policía judicial,
se la colocó al servicio de los fiscales, se empoderaron las investigaciones en materia de criminalidad compleja y los resultados aún humildes en cuanto a inversión tecnológica y inversión institucional son auspiciosos. Digo, ¿qué estamos esperando a nivel nacional? No estoy hablando del ministerio, sino a nivel de procuración. Espero yo que si logramos que definitivamente Rafecas o quien sea el procurador normalizado, tenga la sensibilidad de tener que armar un proyecto de esta envergadura, porque hoy los fiscales que quieren investigar cuestiones complejas no tienen recursos para eso, porque procurar es una payasada. Lo han convertido en una payasada en los últimos años. Segunda cuestión que yo creo que es importante, lo digo acá porque lo he escrito durante muchos años, no lo estoy planteando hoy, yo no estoy corriendo a nadie con nada. Hay que reconvertir la Policía Federal en la Agencia Federal de Investigación Compleja. Y hay que empezar por el diseño de esa Policía Federal, desde ese punto de vista, y hay que dotarla de esos medios, porque una de las expresiones de que el Estado no tiene voluntad de investigar estas cosas es que no forma investigadores en delito complejo. Si vos no tenés tecnología, recursos humanos y capacidades para investigar circuitos de economía ilegal, de circuitos internacionales en materia de control de criminalidad compleja transnacional, si no tenés equipamiento tecnológico que te permita hacer seguimiento de determinadas lógicas que son interjurisdiccionales, nunca vas a tener capacidad para investigar esas cosas. No van a estar en la agenda, no entran en la agenda. ¿Y en qué terminamos, Lorena? Terminamos persiguiendo al porrito. Mirá, es difícil, aparte, le pasará a Eduardo, cuando a mí me mandan la foto de que entraron a una casa y hay 20 plantines, yo me agarro la cabeza y me dicen, mire que 20 plantines, vos decís, dejalo que se sequen y distribuyámoslo, porque además tenemos un nivel de tensión fenomenal, que es relajante, los 20 plantines de lucha contra la contra. Ahora, la verdad es que la ley te indica de que esos 20 plantines están prohibidos y que el que lo tiene en la casa está en curso en alguna infracción penal. Entonces uno le puede decir al policía que entró y se encontró los 20 plantines, che, dejáselo al chabón porque el fallo Arriola, etcétera, etcétera. ¿Se comprende? Entonces tenemos que ir a una discusión de fondo importante porque si no pasan estas cosas. Es muy difícil que yo me pare en el ISEP, el Instituto de Formación acá, y le diga, muchachos, los plantines no son los problemas. Acá los problemas, fíjate qué pasa, nosotros secuestramos plantines todos los días, pero los sicarios acá en Rosario están todos los días tirando tiros y nunca se cruzan con un patrullero. Nunca. Nunca hay un patrullero dispuesto a mostrarle los dientes. Vamos a decirlo así porque después el progresismo se ofende y empiezan, ay, mira vos lo que está diciendo el ministro. Oh. ¿Viste? ¿Por qué no vienen un poquito a dar vuelta conmigo acá en la periferia y después me cuentan cómo hacemos progresismo con estos tipos que se cagan matando gente todos los días? Sin que enfrente tengamos nada, absolutamente nada. Entonces, esto es lo que yo creo, Lorena, que vos tenés que preparar el terreno para que estas cosas no ocurran. No alcanza, digamos. Nosotros no podemos dejar el cargo, Sabina, Eduardo, Marcelo Saín, no podemos dejar el cargo sin haberlo intentado. Si nosotros dejamos el cargo sin haber intentado esto, nosotros somos tremendos turros. Así de simple, porque nos cagamos hablando durante décadas y escribiendo libros de qué es lo que había que hacer. Ahora que tuvimos una pequeña cuota de poder, nos convertimos en tremendos conservadores. Se nos cayeron las ideas, no tenemos mentalidad crítica. Nosotros tenemos la obligación de dar una respuesta, porque además, si no ganamos los Sabina Frederick, los Eduardo y los Marcelo Saín, ganan los que se visten de comisario, gana la derecha punitiva dentro del propio peronismo, ganan lo peor, lo que estamos viendo, los bolsonaros. Entonces, vamos de vuelta a perder una vez más la partida de poder colocar estos temas con inteligencia. Nosotros tenemos que ser sagaces en esto y tratar de buscar alianzas para poder colocar estos temas. Por ahí lo logramos, por ahí no lo logramos, pero tenemos que hacer el intento. Gracias. Bueno, la verdad, interesantísimo. El tiempo se nos pasa volando. Yo quería
nada, de cosas, o sea, rescato a Eduardo el tema de la capacitación de las fuerzas, que me parece fundamental, claramente. Volviendo a lo que hablabas de los juicios abreviados, Marcelo, que es interesantísimo ese tema, en realidad yo lo que veo por experiencia es que los juicios abreviados son acuerdos entre el Estado y el imputado en base a las falencias de ambos, ¿sí? Digo, el Estado, generalmente los fiscales, sobre todo de instrucción, se apoyan ciegamente en investigaciones policiales que terminan siendo muy flojas de papeles. Esas causas llegan a los tribunales orales y los tribunales orales se agarran la cabeza con lo que tienen, lo llevan muy lento, y por el otro lado, digamos, el imputado, por un lado, corre con la publicidad en contra, corre con cierto conocimiento de lo que está haciendo, y más allá de que podría arriesgarse a llegar a un juicio, sabe que en el juicio siempre va con la de perder. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan y arreglan ese tipo de abreviados. Y de esa manera nunca discutimos ni cómo se hacen las investigaciones, ni cómo se llevan los procesos, digamos. Nos privamos de una discusión que sería muy enriquecedora, ¿no? Por supuesto. Pero ahí, Luis, perdóname, Luis, ahí hay una cuestión, es muy diferente. El lugar de la abreviación. Primero tenés actores judiciales, hay buenos y malos. Hay gente que sabe construir un caso y hay gente que no sabe construir un caso y va a la deriva. Segundo, no es lo mismo un abreviado cuando vos tenés un sistema adversarial, como el caso santafesino, donde vos, para poder ir por alguien, primero tenés que imputarlo en una audiencia pública y ahí tenés que mostrar pruebas. Claro. Entonces, acá hay audiencias imputativas, las que yo te citaba, donde vos ya sabés que esa gente va a la condena. Saben su destino. Ya las pruebas que se mostraron en la audiencia, acá no hay indagatoria en cuatro paredes. Acá los fiscales tienen que mostrar lo que obtuvieron en la primera etapa de investigación, digamos, en una audiencia pública donde está la prensa, está el público, está la gente, está todo el mundo. Está la defensa, están las partes, y hay un juez o jueza de garantía. Te tenés que pelar el culo para poder no solo mostrar que esto se puede seguir investigando, sino en general acompañarlo con la solicitud de una medida de coerción. Entonces, una cosa es cuando vos tenés un abreviado, después de vos negociás un abreviado, donde ya tenés un caso construido, después de una secuencia de audiencias imputativas que ya le está garantizando a los reos una condena segura, entonces, a lo que vos estás diciendo, que yo te digo, tenés razón, funciona así. Ahí hay una deformación, digamos, del esquema. Pero yo lo que digo es, no travistamos el abreviado. Vamos a un esquema adversarial, vamos a un buen principio de oportunidad, vamos a una cadena de audiencias públicas donde pongamos blanco sobre negro. Y otro elemento fundamental, vamos a la Facultad de Derecho, que forme fiscales, no defensores. Si son todos defensores los fiscales de este país. Si los fiscales de este país, a ver, el laburo de Lorena, el más fácil del mundo, si enfrente tiene defensores, no tiene fiscales. ¡No! Sí. No, eso no te lo permito, no. Yo sé, Lore, yo sé que sí, pero vos sabés que acá no se sabe, no se forman los abogados, ni el Poder Judicial garantiza la formación de personas que sean investigadores y que representen a la sociedad, no a las partes. Porque todavía tenemos en la Facultad de Derecho el prejuicio de que el abogado está luchando contra la dictadura militar. Entonces vos tenés acá pibes que salen del centro de estudiantes, que están hablando del terrorismo de Estado, y de ahí se convierten en fiscales. Entonces son todos defensores. Nadie quiere acusar a nadie. Te digo, desde el punto de vista de los defensores, no sería tan simple. No, Marcelo, te juro que no. O sea, no sé si no quieren acusar. Yo formo parte del sistema. Bueno, yo les quiero realmente agradecer a los dos. Esta mesa ha sido sumamente interesante. Obviamente que el chat estalla, tendría 1000 preguntas que están haciendo todos, pero nos pidieron que vayamos cerrando porque 5:15 hay otro evento donde UNCTV tiene que transmitir.
La verdad que, bueno, quiero agradecer a los chicos de UNTV, a las autoridades de la universidad nuevamente, a ustedes. La verdad, ha sido un gusto compartir esto con ustedes y invitarlos a que obviamente participen mañana, que también van a haber grandes mesas. Una es las economías del cannabis, tema que realmente es muy interesante poder abordar, usos terapéuticos y científicos del cannabis, y una mesa donde obviamente vamos a escuchar un poco los afectos y las luchas narrativas que tienen que ver con esto del cannabis medicinal. Bueno, les mando un gran saludo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, la verdad fue una mesa interesante. Sí, no, increíble.